El domingo 17 nos toca elegir nuestro futuro. El futuro de Bolivia. Votar es una obligación, sí, pero también es un derecho. El derecho a exigir un país sin filas eternas para cargar combustible. Un país donde haya dólares, que eduque a sus niños, cuide a sus abuelos y recompense a quienes trabajan duro. Juntos somos más fuertes. Por eso te pedimos, por favor, que el domingo 17 nos acompañes con tu voto. Solo así será posible esta transformación. Si la vida no para, vos tampoco parás. Viví sin pausa con Chocolate, alimento achocolatado que te acompaña en la oficina, en el tráfico, en la U y hasta cuando te cae una visita de esas que llegan sin avisar, con vitaminas, energía y sabor. Chocolate es tu mejor aliado para seguir el ritmo del día sin perder el ánimo. Tómate un respiro, pero con Chocolate, por supuesto. Trata bien y cuida tus electrodomésticos, eléctricos y electrónicos. Usa el transformador que corresponde, pero no cualquier transformador, sino uno que tenga garantía, que sepa dónde viene y para qué está hecho. Electrónica Robi, donde se fabrican los mejores transformadores del mercado que van de 50 hasta 3000 watts de diferentes voltajes y para todo tipo de requerimientos. Está en calle Tacú número 11, detrás del Colegio Santa Ana, zona norte, entrando por Radial 27, pasando el Cuarto Anillo, teléfono 345-0095, celular 709-00110. Rodrigo, me estás escuchando, ¿no? Te escucho. Ya. Mira, el país tiene diversas formas de gobernabilidad y tiene varios gobiernos al mismo tiempo. El gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal, más los gobiernos de las autonomías indígenas, etcétera, etcétera. ¿Cómo te vas a relacionar? ¿Cómo te relacionás con las autonomías indígenas? Vos sos de los que más conoce el país porque le has tirado un viaje largo de hace un par de años que estás dando vueltas por el país y conociendo las realidades. ¿Cómo te relacionas? ¿Cuál es la relación ideal para tener una sinergia que todo el mundo marche para el mismo lado? Bueno, la ventaja de haber viajado es más allá de las lenguas, porque la interpretación y los códigos en el mundo aymara es diferente al mundo quechua o al tupi guaraní, son diferentes códigos, pero la realidad es clara. Cuando hay voluntad de diálogo, más allá de idiomas y nacionalidades como le meten, la gente habla, la gente se comunica. Y punto uno, entonces comunicarse es fundamental y tener mucha paciencia entre partes para poder entender los puntos centrales. Eso es fundamental. Y la política ahora y el próximo gobierno va a tener que ser muy ágil, pero muy agudo en escuchar, Segundo aspecto, el tema económico es transversal. Sufre los compañeros guaraníes que están ahí en las orillas del Pilcomayo, como también sufren aquellos como los de Achacachi, los ponchos rojos que están en el lago Titicaca o Huaki, o a su vez en otras regiones del país. Entonces, el tema de la economía es central. Y un tercer aspecto, más allá de la economía, que hay que tomar decisiones de fondo, es también el tema de la salud, la educación y la seguridad ciudadana. Esos tres aspectos han sido reiterados en el país. ¿Qué pasa? Y ahí nosotros por eso nace la propuesta del 50-50 en el tema de salud y educación. Hoy día, querido Carlos, en la educación tenemos 30.000 millones de bolivianos de presupuesto. O sea, no es un mal presupuesto. No es un mal presupuesto. No. Es ineficientemente usado ese presupuesto. Y cuando dialogas, fuera de conocer lo que es el tema autonomías, municipalismo, es diferente que en el presupuesto de Santa Cruz de la gobernación, que creo que está en 1.300, 1.400, no recuerdo ahorita el número. Es diferente que de repente yo te llegue como presidente y te diga, a ver, yo tengo un paquete, fuera de tu gobernación, fuera de tus alcaldías, tengo un paquete de 1.300 millones de bolivianos en salud. Tengo un otro paquete de 1.300 millones de bolivianos en educación. ¿Significa también transformar el tema recurso humano de educación y salud? Sí, significa. Pero te estoy dando también la capacidad de que puedas con recursos económicos, 1.300, porque hoy día el presupuesto
El de salud está en 31.000 millones y el de educación está en 30.000 millones. El 50-50, que no va a ser tajante, tú me dirás, Rodrigo, ¿son exactamente 15.000 millones que se van a ir a las regiones? No, porque hay una distribución administrativa que tenemos que superar, pero la voluntad de esos 15.000 millones expresados en recursos económicos y recursos humanos está dada. Ya parte con las gobernaciones y alcaldías empezar a reordenar según las necesidades, y ahí viene la nueva transformación de este Estado. Que a mí me han dicho, Rodrigo, no hables de federalismo, pero es que esa va a ser la tendencia en los siguientes 10, 15, 20 años. Uno ve el Estado, cómo se va a ir desarrollando, y esa es una visión que no hay que tenerle miedo, irá en su proceso. Claro, hay que consolidar la autonomía y la autonomía se va a convertir per se en... ¿Sabes qué me preocupa? Me preocupa que el Estado se desentienda de salud y educación y se lo mande y le diga si les estoy dando plata. Me preocupan cosas como esa porque resulta que no es solamente la plata, sino lo que necesitamos infraestructuralmente. Aquí vino Evo Morales e hizo un hospital que se llama el Hospital Obrero, y cuando le dijeron que había que equiparlo, dijo que no volvía a hacer un solo hospital porque le costaba mucha plata. Correcto. A ver, si algo aprendí yo en la relación desde mi ubicación municipal con el Estado es justamente lo que tú has expresado. Yo hice 10 unidades educativas y 9 hospitales, uno de ellos el primer hospital de segundo nivel en Tarija. No funcionan. No funcionan porque la relación vinculada a la región, los de primer nivel funcionan, que tienen una atención, pero inmediatamente el del primer nivel, que hicimos 8, pasa al hospital, en el caso de Tarija, en San Juan de Dios, recarga y no genera la atención porque la administración de la salud no pasa por el municipio. Sí. En cierta medida pasa por la gobernación, pero al final hay una organización a nivel nacional sindicalizada que es la que negocia con el ministro de Salud de La Paz. O sea, no están negociando las realidades de cada uno de los escenarios. Entonces, eso se tiene que trasvasar o se tiene que trasladar a la región, pero el gobierno central no te puede abandonar. Justamente lo que has dicho, oye, yo ya te he mandado la plata, resolvete vos. No, porque al final la salud es un ecosistema de un país. Claro, no es que está resolviendo el problema de salud de Tarija o de Santa Cruz. Mira mi problema. Este ecosistema muy mal manejado de la salud hizo que quebrara, que entrara una crisis profunda cuando vino el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Medianamente todos teníamos la capacidad de recursos humanos y económicos distribuidos por regiones, pero la atención no era la misma. Y en Tarija, nosotros que teníamos una mejor atención de salud, mejor organizada, nos llegó en la época del COVID un traslado de gente de Oruro, de Chuquisaca y Potosí que venía a atenderse porque mediáticamente veían que en Tarija estábamos mejor equipados para atender el COVID. Tuvimos una migración en un año y medio de casi 35 a 40.000 personas a atenderse COVID en Tarija. O sea, una ciudad de 230, 240.000 habitantes de repente pasó a 270, 280 por una migración, y yo iba como alcalde a los barrios a entregar alimentos y era impresionante, Carlos, tocar la puerta de una vivienda, te abrían el portón y dentro de la vivienda las propias familias alquilaban cuartos para familias, o sea, los dueños alquilaban cuartos para otras familias que llegaban. Y claro, la familia hacía su platita, la familia tarijeña hacía su platita alquilando sus cuartos, pero era una concentración de 4 o 5 familias en una sola casa para atenderse y recibir comida. Esos problemas que me estás diciendo los conocemos nosotros aquí con el oncológico. El oncológico fue una avivada de don Carlos Valverde Barberí, que un día sobró plata en el gabinete de Banzer y dijo, ahí sobró una plata, mi padre dice, para el oncológico de Santa Cruz. ¿Acaso hay proyecto oncológico? Ay, pues le digo, ya está hecho, lo que pasa es que no hay plata. Entonces, no había proyecto oncológico. Mi padre habló con los médicos, tenían el terreno regalado de don Chichín Vázquez, no había proyecto, y mi padre les dice, consigan inmediatamente un proyecto de oncológico. Los médicos a los que se había mandado a estudiar a otros países, de allá vinieron, hicieron un proyecto oncológico y en una semana se presentó un cuadro que no era tal.
pero se dio la plata y tuvimos el oncológico. Teniendo ese oncológico, el país entero venía a curarse a Santa Cruz. Terminó casi bien maltrecho el oncológico. El gobierno hizo un oncológico en La Paz y resulta que no está funcionando bien. No, y ha hecho otro en Tarija, que está ahí el esqueleto. O sea, tienes un oncológico terminado, pero no tienes recurso humano, no tienes equipamiento. Mira, otra cosa que era extraordinario. Tú, una vez que traslades el 50% de esos recursos humanos y económicos a las regiones y acompañes una política del ecosistema de salud del país, tú tienes que permitir, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz y en el caso que me estás explicando, que un porcentaje de 10 a 15%, hasta un 20% de tus recursos económicos sirvan para apalancar recursos del exterior. Eso no se puede hacer hoy día si no lo haces a través del gobierno nacional. Entonces, un ministerio de salud ya no va a ser en sí mismo un ministerio que genera, genera políticas de salud, pero no es que las aplica, porque las va a aplicar desde las regiones, pero también se vuelve un gran captador de recursos económicos para ayudar a las regiones a apalancar recursos para diferentes proyectos que tengan. Liberas la economía de la salud. Si lo logran eso estaría fantástico. Te cambio de tema. Tu relación con los pueblos indígenas, y te lo pregunto así, y te voy a poner dos ejemplos. Los pueblos indígenas del norte veniano y del norte del país, los venianos, decidieron marchar a La Paz, pasaron por Chaparina y el gobierno les tiró una pateadura. Estamos hablando del gobierno de Evo Morales. Años antes, el año 1990, casi 91, los indígenas del oriente boliviano, los mismos, Noel, Fabricano, Ticuazo, querían conseguir una reivindicación con el gobierno. El presidente Paz Zamora va y los recibe en Yolosa y le dice: no se cansen, vamos a conversar, yo les voy a dar los colectivos y ustedes llegan a La Paz sin cansarse, nosotros le ponemos los colectivos y nos reunimos igual. Ese tipo de conversaciones ya no se ven, ese tipo de actitudes ya no se ven. Hay un gobierno, hay una pedagogía de gobierno que es tremendamente violenta contra los pueblos, que no responden a la turbamulta de los Sesud CB y compañía, que son ahijados del gobierno de turno. ¿Qué se hace con eso, Rodrigo? Bueno, yo creo que las organizaciones, ayer cerré un acuerdo con las Bartolinas Cisas de La Paz, justamente por esta crisis. Esta organización dice, Evo expresaron el tema de una visión racista, clasista, no racista, clasista. O sea, yo me sorprendió esa expresión. Evo es clasista, genera estructuras de poder y genera un aspecto clasista, y Andrónico no expresa nada. Entonces, porque me dijeron con absoluta honestidad, hemos hablado con el compañero Andrónico, pero no nos refleja, no nos expresa. Queremos volver a reorganizarnos. Yo creo que en Bolivia, el próximo gobierno, estimado Carlos, tú has dicho algo: pedagogía. O sea, el próximo presidente, y lo he dicho varias veces en tu programa, primero que no tiene que ser reelecto, porque tiene que realmente esforzarse, no pensar en lo personal de no reelegirse, sino realmente gobernar, y tiene que ponerse esa condicionante, porque no puede haber la tentación, no puede haber diablitos en su cabeza pensando de te vas a reelegir y te genera una tentación. Tiene que ser un sacrificio. ¿Tienes el derecho constitucional a reelegirte? Sí. Pero es necesario que el próximo gobierno, y por eso apostamos firmemente por nuestra candidatura, es el hecho de esa palabra que has usado, pedagogía. Retomar una lógica del Estado con una visión de mediano y largo plazo, generar una lógica que además el Estado se construye desde las regiones, la economía se construye desde las regiones, y en las características singulares que tiene Bolivia con las diferentes naciones, representaciones indígenas, campesinas, retomar una pedagogía del diálogo y concertar entre partes, porque eso fue el 92. Yo recuerdo que el 92, cuando llega Jaime Paz a Yolosa y les dice: oiga,
hagamos la reunión, los dirigentes le dijeron, queremos llegar hasta la paz, o sea, ya no era un problema de, ya habían logrado concertar, ya habían logrado dialogar, pero hasta por un tema de dignidad, de orgullo, querían llegar a su objetivo de entrar a la paz. Y creo que ese fue un diálogo, La Paz los recibió en aplausos, llegaron hasta la Plaza Murillo, entraron al Palacio de Gobierno, se inició un diálogo sin confrontar, sino buscando sinceramente dar resultados, cumplir los objetivos de la patria, porque vuelvo a reiterarte, igual que hablábamos de la salud, igual que la educación, este es un ecosistema. No resuelves un problema de la patria, una parte de la patria, eso tarde o temprano va a afectar al resto. Entonces, tienes que tener un ecosistema de la política, de la salud, de la educación, de la convivencia, de las propias Fuerzas Armadas. Hay una crisis interna de las Fuerzas Armadas extraordinaria. No tienen una ubicación clara cuál es su destino, su futuro, cuál es su nuevo propósito. La propia policía está en una crisis absoluta de su rol nacional. Entonces, tenemos que reubicarnos, generar esa pedagogía, como bien tú lo expresas, para darle un objetivo común, un bien común para todos los bolivianos de cómo vamos sumando esos acuerdos y nuevos consensos. Y eso hay que hacerlo con mucha paciencia, paciencia rápida, evidentemente, una paciencia ágil, pero hay que hacerlo en el siguiente gobierno. Consenso, me decís, y yo me pregunto, ¿qué hacemos con el Parlamento? El Parlamento necesita tener 2/3. Hay que darle gobernabilidad. Ahí no podemos estar pensando en acuerdos de tema por tema, porque ahí hay mucha corrupción en ese asunto. O los aguayos con plata o los maletines negros, como dicen, lamentablemente son una realidad en este país. Para eso necesitas tener conversación y tomar acuerdos para gobernabilidad y hacer que este país sea factible. El 2030 es el año. No sé cómo ves vos, se terminó un ciclo y comienza otro. Todavía no hay ciclo comenzado si no sabemos quién va a ganar ni cuál va a ser el movimiento que va y para dónde está yendo o no. Mira, eso de los ciclos que, claro, es complicado y a mí me da la impresión que el 2014 el MAS ya no tenía nada más que decirle al país. Nada más. Lo que perduró es el control de un Estado, de la justicia, de la persecución, de controlarte los recursos a los medios de comunicación. O sea, es el abuso ya del Estado y su aparato estatal, pero el 2014 yo creo que ya ahí quedó la ilusión de una visión nacional. Entonces, para mí, tal vez me equivoco, pero si por concepto de ciclo se refiere, creo que el 2014... esa ilusión es esperanza. Ahora, las secuelas del 2014 hasta el presente están vigentes. Hoy día yo creo que el país, un parlamento a futuro, en mi experiencia parlamentaria, un parlamento a futuro requiere, las brigadas parlamentarias ya no va a ser tan fácil sin maletín negro o aguayo, porque tienen que retornar con algo a sus regiones en función de la gestión con el Ejecutivo. A diferencia de la abundancia, cuando el Evo Morales llegaba con la plata y entonces hacía canchas y hacía tinglados y hacía una serie de cosas, la gente sentía que había abundancia. Hoy día está claro que el factor económico es extraordinariamente central, importante, y el senador, el diputado, de lo que ocurre con este cierre de este pésimo parlamento, porque ni el presidente Arce, ni el vago, flojo del Choquehuanca, porque es flojo. Mierda que flojo el hombre. Flojo. O sea, no le ha dedicado tiempo para concertar. Tanto habla de los consensos, tanta pajería, no le ha dedicado. Nunca he visto un tipo más flojo. O sea, si el mundo aymara se expresa por un vago, flojo, mancagasto, es el señor Choquehuanca, y que no se moleste porque yo lo he vivido. Un presidente del Parlamento tiene que estar en constante convocatoria de reuniones, de concertaciones. ¿Qué necesita Tarija? ¿Qué necesita Santa Cruz? ¿Cómo ayudo a Pando? ¿Cómo ayudo a Beni? Porque eso es gestionar el gobierno. Por supuesto. Eso es gestionar. Venga, brigadas. Necesito aprobar este crédito que es central para la salud en Bolivia. Pero además de este crédito, tú, Santa Cruz, te vas a beneficiar con estos temas. Vos, Pando, con estos temas. Esa es la gestión
de un verdadero cabeza de legislativo para coordinar con un ejecutivo. Constante 24/7 saber qué le pasa al senador, qué le pasa a la diputada, en qué ayuda, en qué requiere, en qué resuelve. Entonces, en eso Choquehuanca es es lo peor que he visto en el sentido, no como persona, sino como vago, flojo. Sí. Entonces, eso es importante en el siguiente gobierno, una dedicación absoluta. Yo conozco muy bien el Parlamento. De hecho, o sea, si me tocara ser presidente, solo eso lo define la población. Algo que me voy a concentrar plenamente, conociendo las características del Parlamento, es poner a la mejor gente posible para gestionar con cada senador, con cada diputado, sus necesidades en regiones, pero a su vez las necesidades del gobierno para gestionar esa estabilidad que requerimos, esa gobernabilidad que requerimos y esa necesidad de comer que al final se dirime en las decisiones en la economía nacional. Y hablando de eso, las riquezas que tiene el país, que pueden ser explotadas, el litio, el hierro del Mutum, hasta ahora, viejo, el Mutum sigue ahí con una fábrica parada que no tiene utilidad, que no saben cómo hacerla trabajar, y hay el oro del norte que solo sirve para camuflar el contrabando del oro peruano y que el gobierno boliviano lo compra y después lo venda como si fuera boliviano, porque a eso llegaron. ¿Vos estás de acuerdo con el 11% para el litio, para el Mutum, para todo lo que sea, producto o más bien material o materia no renovable? Mira, yo estoy de acuerdo con todo aquello que lleguemos a estar de acuerdo. Es que ese es el problema, hay que estar de acuerdo. El 11% nace de dividir 100 entre 9. Ya, muy bien. 11% como una medida matemática, pero detrás de eso hay una filosofía, ¿no es cierto? Claro. Ese fue el número matemático, pero hay una filosofía. Y al final la filosofía era, a ver, la región produce tanto, le damos a la patria, pero ¿cuál es el retorno? Muy bien, hicieron una medida. Creo que eso hay que concertarlos porque hoy más que nunca, por ejemplo, Potosí necesita del país. Como nosotros necesitamos, por ejemplo, tema litio, como nosotros necesitamos de Potosí con el litio, pero hoy día Potosí necesita del país, de que el país apoye ese desarrollo. No es un problema solo de los potosinos. Y ahí, por ejemplo, hay unos derivados cuando estábamos en Concipo en el debate en Potosí. Yo explicaba y le decía, muy bien, el litio es central, hay que hacer una nueva ley de vaporíticos, todo lo que quieran. Pero fuera de eso, hay unos derivados que es la química básica. Claro. De la química básica le va a dar toda la visión industrial del país, plásticos, para el tema de alimentos, para el tema farmacéutico. O sea, ahí sí que yo veo más potencial que en sí mismo en el litio. Porque la química básica, que es un derivado de todo el proceso evaporítico, Es de lo mismo, claro. le va a dar una base de inversión nacional para producir. O sea, tienes esa química básica que es para los especialistas, una serie de derivados, porque estamos obsesionados con el litio, la batería y ver cómo estamos en el mundo. La química básica, no dejamos de lado el litio, la química básica sirve para un sinfín de industria, desde la pintura, los alimentos, falsos cueros, curtiembres, lo que tú quieras, vehículos, ruedas, goma, o sea, es algo extraordinario. Y no hemos entrado a hablar eso, y eso sí, con la capacidad de emprender, solo el cruceño, pero con todo lo que he viajado, este mundo occidental tiene una capacidad de emprendedurismo brutal. Sí. Dale una base mínima para poder desarrollar esto. Querido Carlos, o sea, tenemos el 11% va a ser un pequeño pedazo del debate en función de todo el valor agregado de la cadena productiva que podemos generar a futuro y que nos va a potenciar como nación. Pero garantizarle al departamento que se quede con el departamento productor, porque finalmente es lo que los departamentos aportaron al país cuando se creó el país. Correcto. No, y en eso, mira, aprendiendo no solo de viajar del país, pero aprendiendo otras culturas. Si algo yo admiro de los americanos, son dos cosas. Uno, que potencian sus diferencias.
O sea, los texanos generaron un gran avance por su petróleo. Perfecto. Y vinieron unos señores de Massachusetts, allá en el norte de los Estados Unidos, y dijeron, oye, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos nada de lo que te hace millonario rápido. ¿Y qué hicieron? Vamos a invertir en conocimiento. Captaron recursos de todos los Estados Unidos, y muchos de esos son recursos texanos. Crearon la MIT, crearon Harvard, crearon Boston University, crearon conocimiento. Hoy día, Massachusetts genera mayor riqueza que Texas con su petróleo solo por el conocimiento, porque el conocimiento, la innovación, la información es vital en el mundo. Esas diferencias hicieron que otros estados en los Estados Unidos no tengan las mismas cualidades ni en conocimiento que invirtieron estos señores o en el petróleo, y generaron otro tipo de desarrollos. Entonces los Estados Unidos es un país muy desigual e igual a la vez. Pero hay algo que no falla. Hay algo que no falla. Ellos tienen un acuerdo social que se llama taxes, impuestos. Nadie en los Estados Unidos evade un impuesto porque sabe que en el momento de evadir impuestos tienes una larga trayectoria judicial hasta el final de los siglos que va a seguir el Estado, porque su acuerdo social es: yo resuelvo temas básicos sociales, pero esto tiene que ser sobre la base de impositiva. Son estados, son países federales, pero tienen algo en común. El acuerdo social se llama cumplir impuestos. Ok, te agradezco muchísimo. A ver si hablamos, por lo menos para saber tu ánimo entre jueves y viernes. ¿Ok? Mi ánimo siempre es de victoria, querido Carlos. Bien, me alegro mucho. Nada supera la victoria y eso está en mi espíritu. Me alegro mucho. Hablamos cualquier rato. Te agradezco. Gracias, un cariño. Gracias. Chao, igual, a vos. Chao. Acordate que tenés el 15% de descuento en baterías TAP con tecnología europea solo en Energy Center. Si estás buscando potencia, durabilidad y un servicio de expertos, esta es tu oportunidad. Aprovecha este beneficio exclusivo para mantener tu vehículo personal o de trabajo siempre activos. No lo pensés, anda, hacete el favor, viví la experiencia en Energy Center, donde vas a encontrar las mejores soluciones en energía automotriz. Visítanos hoy en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba y sentí la diferencia de lo que hacen los verdaderos expertos en baterías. Te recuerdo que es hora de cambiarte a la verdadera velocidad. Cotas te conecta con internet 100% fibra óptica, más estable, más rápida y con planes que van desde 179 bolivianos con velocidades que superan los 300 megas. Disfrutar sin interrupciones en todo, o sea, trabajo, clases, streaming o gaming. Llámanos al 333-8000 o al 103. También escribirnos al 337-03-300. Más información en www.cotas.com. Cotas está conectando Santa Cruz. No me alcanza para pagar mis impuestos. Sí, sabemos que el perdonazo tributario va a aliviar su economía. Vamos a poder darle a usted la oportunidad de reactivar su negocio. Pero también vamos a bajar el IVA del 13 al 10%. El IT también tendrá una rebaja. Hay que aliviar la economía de nuestros bolivianos con incentivos para que usted siga produciendo y salga adelante. Vota por Johnny Fernández, presidente.